varios temas para consultar a Enzo Helguera, que es especialista en temas electorales y además CEO de IMASUL. Pedro Castillo cumpliendo prisión preventiva, 2 prisiones preventivas en paralelo. ¿Puede postularse o lo pueden postular a la presidencia, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores? La señora Lilia Paredes, la esposa del presidente Pedro Castillo, que está en calidad de asilada política, aunque no es una perseguida política en México y que tiene procesos pendientes, ¿no? Está incluida en las investigaciones fiscales por los casos de corrupción que también se le atribuyen a su esposo, ella y sus hermanos. ¿Podría postularse, podría venir al Perú para hacer campaña electoral, o si la postularan y resultara electa, tiene toda la investidura que tienen los congresistas una vez que ejercen el cargo? Y luego el tema que ha sido detectado, ¿no? Congresistas de diferentes bancadas que han sido señalados por jurados electorales especiales por presuntamente haber vulnerado el principio de neutralidad. Por lo pronto se han presentado 269 hechos de vulneración de esta neutralidad exigida por ley. Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa y, bueno, definitivamente hay muchos aristas de los casos. Pedro Castillo podría postular por un asunto de la inscripción de su partido político y la antigüedad. No podría postular a la presidencia, por ejemplo, porque no cumpliría los requisitos. Correcto. Sin embargo, al no tener tampoco la condena en primera instancia, y si estuviese, digamos, inscrito o incluso podría ser invitado dentro del porcentaje de invitados que los partidos políticos pueden atraer a sus fuerzas, sí podría, por ejemplo, postular para el Parlamento, ¿no? Entonces, ¿y cómo funciona esto? Ya han habido antecedentes en donde algún político ha estado recluido de su libertad y sin embargo ha postulado, ¿no? El exgobernador de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? El señor Santos. Correcto. Entonces, ese es un caso particular. O sea, lo pueden postular aun cuando esté cumpliendo una prisión preventiva que probablemente esté vigente al momento en que se produzcan las elecciones. Inclusive si resulta electo, ¿qué pasa entonces? Bueno, allí tendría que funcionar un tema jurídico de apelaciones, por un lado, y segundo es ver, porque al estar recluido de su libertad, no podría, digamos, hacer el ejercicio, salvo que alguna norma finalmente le permita hacer ello, pero sí sería muy complicado. Más bien su parte jurídica tendría que activarse y hacer apelaciones para dar, digamos, las garantías, y seguramente la Fiscalía también diría de que con ese poder que tendría, podría, por ejemplo, ponerse en peligro de fuga. Entonces, habría una disputa legal seguramente, pero también una apelación por parte de él, pero no podría ejercer estando recluido de su libertad, o por lo menos hasta el momento de hoy no se ha visto un caso de ejercicio estando preso, ¿no? Ok, o sea, sí se puede postular porque no hay sentencia, ni siquiera. Correcto. O sea, la sentencia en primera instancia. Como no hay sentencia, está habilitado a postularse aun cuando cumpla prisión preventiva, y si resultara electo se presenta esto, ya vendría el área de interpretación jurídica. Claro, y apelar, ¿no? Y apelar. Si resulta electo, que es altamente probable, sí, gozaría de todas las prerrogativas que tiene un congresista, correcto, que es, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria para no ser juzgado, aun cuando el caso ya está, digamos, en el Ministerio Público y entrando a juicio oral. Correcto. O sea, si se le anularía esta prisión preventiva, él podría hacer ejercicio de acuerdo a las reglas de conducta que le den, ¿correcto? De su investidura, del Pero cargo. La investidura no alcanzaría para que se le siga juzgando, porque eso fue antes de que resultara electo. Claro, esto entraría en una suspensión hasta el término de su mandato y luego continuaría dicha investigación, ¿no? Ahí nuevamente quiero insistir en eso, porque Pedro Castillo, este proceso inicia, o sea, este proceso lo trae. Correcto. Y por lo tanto la investidura no le alcanzaría a ello, ¿no? En teoría no le alcanzaría, pero no sería la primera vez. Por ejemplo, el excomandante general
del excomandante general de las Fuerzas Armadas, se me ha ido el nombre ahorita, con el tema del robo de la gasolina. A él se le levantó la inmunidad parlamentaria. Sí, claro, pero ese levantamiento es con autorización del mismo Parlamento. El Parlamento, es correcto. un procedimiento interno que si no se da, entonces él sigue en ejercicio y va a depender de cómo estén las corrientes políticas y las negociaciones internas en ese momento, ¿no? Claro, pero si es un proceso que él ya trae, está en marcha y que no fue cometido durante el ejercicio de sus funciones, igual... Sí, debería, correspondería. Pero el Parlamento, vamos, han modificado las leyes N veces, claro, de tal manera que para ciertos delitos o para ciertos temas que eran normales, claro, al modificar estas reglas, se han protegido todos, claro, ¿no? Y normalmente suelen escaparse de este tipo de investigaciones. Entonces, habría que ver en ese momento, en ese hipotético caso, qué ocurriría dentro del entorno parlamentario o si incluso modificaran reglas, ¿no? O normas. Ok. Pedro Castillo entonces está marcando los días en el calendario para resultar electo, que es altamente probable. Su esposa está como asilada política. Sabemos que no es una perseguida política, que también está dentro de las investigaciones que se le siguen a su esposo. ¿La pueden postular también? Sí, claro, ella también podría postular. La postulan y nuevamente la figura es la misma. Si es elegida, está con este paraguas de la inmunidad parlamentaria. Correcto. Y correcto, perfectamente podría regresar y no la podrían detener. Correcto, mucho menos también si dentro de este marco no hay un ejercicio de prisiones preventivas y todo, pero tras su elección ella podría retornar y, digamos, hacer uso de esa protección que tiene con la investidura. Claro que habrían apelaciones y una división de la opinión pública respecto a que le levanten, digamos, la inmunidad parlamentaria, pero reitero, al final esto termina siendo muchas veces más una voluntad política. Ok, y vamos teniendo así como que se abre una ventanita para ver cómo sería esa conformación parlamentaria, ¿no? Personajes tan cuestionados, con investigaciones pendientes, que van a llegar al Parlamento y que van a hacer uso no solamente de la prerrogativa de la investidura parlamentaria para, digamos, protegerse de esas investigaciones y eventual procesamiento, sino para hacer uso de herramientas políticas para blindarse. En ese Parlamento ya lo han hecho. Exacto. Los extremos, tanto de la derecha y de la izquierda, de manera impensable, se han asociado en muchos momentos para poder hacer modificaciones normativas y finalmente que ellos han sido muchas veces los beneficiados, los miembros, evidentemente, ¿no? ¿Y qué pasa con las investigaciones? Los delitos en lo que dura el mandato y no se les levante la inmunidad, ¿pueden prescribir? Bueno, aquí también entran otro tipo de interpretaciones porque muchos dicen de que esto se congela, digamos, y la investigación continúa. ¿Ya? Lo mismo también, y el mismo debate también es incluso para la investidura presidencial, ¿no? Porque antes ni siquiera se le investigaba. Claro. Y ahora, digamos, el Ministerio Público sí empieza a correr con el tema de la investigación y allí también hay un debate jurídico, ¿no? Respecto de todo lo que cubre la inmunidad como figura tanto para la presidencia como el Parlamento. Es decir, en el Parlamento también podrían seguir las investigaciones bajo la misma lógica que se hace en la presidencia, o si esto representa un abuso, como los afectados van a tratar de apelar, respecto digamos, de todo lo que puede hacer el Ministerio Público, porque antes no se solía avanzar con ello. Ok, entonces, pero ¿con qué interpretación nos quedamos? ¿Que se congela y no corre los plazos de prescripción hasta que se les levante la inmunidad o terminen su mandato y puedan nuevamente iniciar los procesos? Correcto. Las investigaciones pueden continuar. Las investigaciones pueden, tanto como ocurre con presidencia, correcto, debería seguir la misma lógica en el Parlamento. Correcto. Y digo debería, porque de momento digamos, la normativa lo permite, ¿no? Claro, claro. El tema de esta infracción, la vulneración del principio de neutralidad. Observas que efectivamente estos candidatos han incurrido en eso. Creo que hay algunas fotografías que podemos mostrar, Alejandro. Sí, varios congresistas de diferentes bancadas que ya empezaron a hacer, bueno, propaganda electoral. Hay dos tipos de casos, ¿no?
y tengo una opinión particular sobre uno de ellos. Ya. En principio, hay políticos que en el ejercicio de su función, en un evento público o en una institución pública, sea el Parlamento o incluso sea la calle, pero es un evento público, formal de la institución, ¿no? Como en el caso de Rafael López Aliaga, por ejemplo. Entonces, todos esos eventos en donde, usando el paraguas de la institución, se hacen arengas de proselitismo político o se usa de alguna forma, digamos, directa o indirecta, el apoyo a un determinado precandidato político, ¿correcto? Allí creo que calza perfectamente el exceso, ¿no? La y el usar, vulneración ¿no? del principio Por de supuesto. neutralidad. Se rompe la neutralidad. Por supuesto, porque no solamente es la figura pública con cargo, Claro. sino también hay una logística detrás. Claro. Y aunque hubiese Una sido- logística proporcionada por, digamos, por el Estado, por la Así es, entidad a la que con representa. recursos del Estado. Recursos ¿Correcto? del Estado, claro. Y en otros casos, incluso, que se ha utilizado un recinto parlamentario, vamos a decir de que, no sé, si hubieron folders, hojas, logística, vamos a suponer que no hubiese nada de eso, pero ya estás usando la institución Claro. del Estado nuevamente y hay de por medio arengas políticas partidarias, ¿no? Ya. Para diferenciarlas de lo que pueda ser de bancada, que eso sí correspondería a una actividad del Parlamento, Claro. ¿no? Entonces, ese es un primer gran tipo, ¿no? Pero luego hay otro segundo gran tipo, ¿no? En donde, Esto que por estamos ejemplo, viendo ya este de la aquí. propaganda electoral Correcto. en sí. Es la propaganda política per se, pero aquí yo puedo hacer una diferenciación desde mi punto de vista. El señor Rafael López Aliaga, nuevamente cuestionado en estos temas, su publicidad es como presidente y no como alcalde de Lima Metropolitana. Ya. Correcto. O sea, realmente sí es el alcalde y esto puede ser confuso. Claro, pero es el alcalde, Pero ¿no? ¿qué pasa si él también es el presidente de un partido político en donde tiene que ir a actividades políticas, ¿no? Igual los diputados y congresistas, Claro. porque en esa eventualidad, digamos que ellos no puedan hacer ningún tipo de proselitismo político, vamos a colocar rígida la norma, ¿qué ocurriría, por ejemplo, con las actividades partidarias, incluso internas o dentro del propio partido político? Se supone que van los líderes de los partidos y Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, con la libertad de aspirar a ser presidente del Perú, evidentemente van a tener que haber arengas Claro. o incluso él convencer a militantes para que voten por él en el procedimiento interno del partido. Correcto. Entonces, yo creo que aquí sí habría que hacer el esfuerzo para separar cuando los elementos institucionales no son usados en la propaganda política. De acuerdo, entonces separemos. Cuando se trata de paneles, pintas en paredes, que son financiados por los... Claro, que el financiamiento Aportes de- evidentemente no puede ser de la institución, sino del partido político. Claro, financiamiento Y- del partido político, Correcto. aportantes, pero entiendo además que el Estado también, con esta norma que tenemos, financia, ¿no? la propaganda Claro. electoral de los partidos políticos. Así Entonces, es, así es. Hay dos tipos de financiamiento de partidos políticos, ¿no? Uno del Estado y otros privados. Claro. ¿no? Entonces, esta norma permite que, por ejemplo, el financiamiento del Estado no va para paneles políticos. ya. ¿Ok? No va para este tipo No va de propaganda. para propaganda Claro. política, sino para formación. ¿no? Formación, de temas, cuadros sí. Y en algunos casos... Pucha, pero ahí tendrían que ser súper transparentes y decir, Por no, supuesto. mostrar la evidencia y ¿De que no se dónde está fue desviando financiado? fondos para... ¿De dónde fue Claro. financiado ese panel? Ya, Yo creo ok. que por allí sí debería haber el tema de la transparencia y el ajuste de los fiscalizadores, Claro. porque finalmente todo este tipo de denuncias, y ahora sí en ambos casos, se va a derivar en que si el jurado electoral especial, después de que el fiscalizador hizo su informe correcto, y verificaron y bajo su interpretación consideran que, de hecho pueden considerar que todas son unas faltas, el procedimiento indica que esto se dé cuenta al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la institución incluso donde
el funcionario, digamos, labora, trabaja o hace el ejercicio de la función pública. Correcto. Entonces, allí creo que más bien el jurado, en los casos en donde no se utiliza y aparentemente no se está utilizando ni recursos ni cargos partidarios, sí debería apuntar la investigación a ver si el financiamiento y la fuente de financiamiento tiene o es lícita, ¿no? Y está bajo los parámetros que tenemos como reglas electorales. Este tipo de actividades, por ejemplo, gobernadores, alcaldes en ejercicio, congresistas en ejercicio de funciones, ¿no? Pepe Luna es un congresista, está en el ejercicio de funciones. Claro, ya el Congreso también ha aprobado esta norma en la que los congresistas pueden hacer campaña. Lo ha aclarado claro, antes de que se les diga respecto de eso. Ellos sí se han adelantado al tema, justamente porque antes era cuestionado el hecho de que en la representatividad, en la semana de representación, también hagan proselitismo político. Claro, porque la semana de representación, si viajan, lo hacen con recursos del Estado, recursos Por supuesto, recursos del Congreso. Pero además se aprovechan esa semana para también hacer campaña, proselitismo. Y ellos hicieron una aclaración de la norma de que, por si acaso, podemos cumplir con nuestro rol, pero después de las 6 de la tarde o en un horario nocturno, podemos hacer nuestra actividad política partidaria. Entonces, llegaron a ese lugar usando recursos del Estado. Por supuesto. Se alojan usando recursos del Estado y se movilizan usando recursos del Estado. Eso es sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Personalmente estoy en contra de ese tipo de normativas, así como te digo, sí considero que pueden hacer uso porque son líderes de sus partidos. Sus campañas, sus y además que tienen que hacer campañas porque no hay reelección para ningún alcalde ni gobernador y si quieren seguir en la política, tienen que hacer actividad, ¿correcto? De acuerdo. Pero así como puedo mencionar eso, también digo de que no es correcto, por más normativa que estén, por lo menos no es ético, podríamos hablar, de que usando y valiéndose los recursos del Estado en la semana de representación, además utilicen ese tiempo para hacerlo. Deberían hacerlo un día diferente si están en ejercicio parlamentario, pidiendo el permiso respectivo para dejar de recibir sus remuneraciones o utilizando un fin de semana en donde no haya ello y con sus propios recursos podrían, por supuesto, viajar a hacer proselitismo político, pero con sus propios recursos. Por lo menos creo que eso podría marcar una diferenciación en lo que hace la mayoría de parlamentarios y en quienes sí consideran que a pesar de que esté normado no es ético, creo que eso, por ejemplo, lo percibiría muy bien la ciudadanía. Muy bien, Enzo, ha sido muy claro. Te agradezco mucho en este día feriado haber venido a este estudio de En Contacto. Como Muchas siempre, gracias. un gusto. Gracias, Enzo. Hacemos una pausa y regresamos.